Buenas noches, el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación basado en el crédito público, saldo de la deuda, perfil del vencimiento y concentración de la deuda pública. Mi grupo está conformado por Dayana Barragán, Tatiana Gil, Miguel Arenas y quien les habla, Valentina Giraldo. En primer lugar, se van a definir los principales conceptos a tratar en este video. El principal es la deuda pública, que corresponde a las obligaciones financieras como bonos o préstamos contraídos por el gobierno, a través de los cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en ciertas fechas determinadas. Es decir, es el valor nominal de todas aquellas deudas del gobierno nacional central que están en manos de agentes privados o públicos, dentro y fuera del país, descontando todos aquellos activos financieros como cuentas corrientes, CDTs, bonos, fondos públicos, portafolios en el exterior que posee. A dichos compromisos se les denomina servicios de la deuda pública y están integrados por las amortizaciones y pagos de capital, intereses, comisiones y gastos originados por operaciones de crédito público. Esta deuda se divide en dos, en la deuda externa y la deuda interna. La deuda externa obtiene recursos financieros del exterior, destinados a la ejecución de diferentes programas y proyectos contenidos en el presupuesto estatal. Entre las causas por las cuales un país adquiere una deuda externa están hacer frente a grandes obras de infraestructura como carreteras, trenes, aeropuertos, o a la recuperación y reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes naturales y riesgos sanitarios. En cuanto a la deuda interna, el Estado obtiene recursos para complementar el financiamiento del presupuesto mediante la colocación de títulos de valores en el mercado interno. Esto para poder solventar y conseguir la generación de dinero. La deuda interna es un tipo de deuda que por sus características suele ser la deseada por los distintos gobiernos. En primer lugar, por la facilidad para operar en la divisa local. Es decir, la facilidad que presenta para un gobierno el operar en moneda local y no tener que estar gestionando continuamente fluctuaciones con pares de divisas extranjeras. Adicionalmente, dando la breve definición de los principales conceptos mencionados anteriormente, se formula la siguiente pregunta: ¿cuál es la principal causa de la deuda pública? Y esta se responde a la inexistencia recurrente de desequilibrios fiscales, expresados en el exceso de gastos con relación a los ingresos, lo que provoca problemas en el ámbito del crecimiento de la economía, el progreso social y la estabilidad macroeconómica, impidiendo que el gobierno y el Banco Central cumplan con sus funciones y que los recursos que pudieran destinarse a fines productivos no se hagan ni se destinen a lo que tenían su fin principal. Con esta perspectiva, ¿cómo se encuentra Colombia en la deuda pública? Para dar un contexto de Colombia en los últimos 17 años, en un informe realizado por el Banco de la República, al término del 2022, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los 184.000 millones de dólares, es decir, el 53,4% del PIB, aumentando 12.000 millones de dólares respecto a diciembre del 2021. El 84% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original a mayor de un año y el 16% a créditos de vencimiento igual o menor a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos. Por tipo acreedor, el mayor saldo de la deuda externa del sector público es de 2.248 millones de dólares. Obedece principalmente al aumento de la deuda de la banca comercial, organismos internacionales y con la banca bilateral y otros acreedores, que se compensa con la reducción del saldo de bonos internacionales. Es decir, al cierre del 2022, el saldo de la deuda externa del sector privado fue de 74.000 millones de dólares, es decir, el 23,1% del PIB. De este monto, el 79,7% corresponde a obligaciones del sector no bancario y el restante 20% a deudas adquiridas por instrumentos o instituciones del sector bancario. Dando este breve contexto, se prosigue a analizar la gráfica del saldo de la deuda pública en Colombia. En esta gráfica se evidencia una tendencia al alza en el transcurso de los últimos 10 años, es decir, de 2013 a 2023. Se demuestra que existe una mayor concentración de la deuda interna con un valor promedio de 100 millones de dólares, mientras que la deuda externa se evidencia una menor concentración con un valor de 55 billones de dólares. Es decir, el déficit primario se produjo en 2013, dando que los ingresos tributarios se desaceleraron con respecto a la tendencia en los años anteriores, lo cual compensa con el crecimiento de otros ingresos, específicamente
los provenientes de los excedentes de Ecopetrol, que ascendieron al 2% del PIB. Esta situación configura un riesgo macrofiscal debido a la incertidumbre de los precios del petróleo en el futuro próximo, dando un contexto internacional menos favorable. En este caso, como se evidencia en la gráfica, es preciso decir que para este año la deuda interna era mayor que la externa. Según el tiempo, al cierre del 2014 y comienzos del 2015, la deuda pública colombiana, tanto del sector público como de los privados, aumentó. No solamente se trata de que las empresas y el gobierno se estén endeudando más, sino que la realidad es porque se centra en la devaluación del peso colombiano y esas obligaciones en dólares pesan de forma más pronunciada si se compara con el PIB colombiano. Con respecto al pago de intereses, debe señalarse que en el 2015 se presentó un aumento en la tasa de interés real de la deuda que pasó del 5% en 2014 al 13.9% en el 2015. Esto se debió, por un lado, al impacto de la devaluación de la tasa real externa, a lo que se sumó el alza de la LIBOR. Por otro lado, la tasa real interna aumentó por el efecto de la inflación en los intereses de los TES u VR. Ya para el año 2016 al 2019 creció la deuda pública total, sin embargo, comparado con otros años, su crecimiento fue una proporción leve, como se evidencia en la gráfica presentada. Asimismo, se puede afirmar que Colombia se endeuda más para financiar el crecimiento, pero también para subsanar políticas y situaciones desertadas de los gobiernos en curso, las industrias y el sector financiero. Los graves impactos del COVID-19 en el crecimiento y el empleo comenzaron a disiparse en la segunda mitad del 2020. En el tercer trimestre del 2020, la economía decreció un 9% anual. El déficit del gobierno central pasaría del 2.5% del PIB en el 2019 al 8.9% del PIB en el 2020, debido a una notable reducción de los ingresos tributarios. La caída esperada en la actividad económica en 2020 afectaría la recaudación del impuesto en consumo en restaurantes, bares y ventas de vehículos. Los diferentes rubros del gasto de gobierno se incrementan y en especial los gastos extraordinarios equivalentes al 2.5% del PIB asignados a financiar la emergencia económica decretada para enfrentar la pandemia del COVID-19. Asimismo, para el año 2021 se evidencia que la deuda pública se incrementó exponencialmente, ya que es evidente cómo el endeudamiento de los gobiernos ha sido quizás uno de los signos más distintivos de las crisis de la pandemia y más para Colombia, que es un país en vía de desarrollo, debido a los cierres parciales o totales de las economías y la disminución drástica del ingreso tanto en hogares como en empresas. En este caso, Colombia produjo enormes déficits fiscales que tuvieron que financiar con deuda debido al evidente desequilibrio de sus ingresos tributarios, debido a las cuarentenas y sus efectos en la cadena global de suministros. Los bancos centrales y las políticas comunitarias estuvieron así al servicio de la recuperación económica, financiando el sostenimiento del consumo y también los salarios de la población, es decir, los financiamientos a hogares y personas, además también de las vacunas para poder tratar esta crisis sanitaria que afectaba a la población colombiana. Pero ¿cómo afecta la deuda pública externa a los colombianos? La deuda externa en Colombia llegó a los 171.295 millones de dólares en 2021. Y usted se estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues esto, ¿cómo afecta, por ejemplo, el bolsillo de todos los colombianos? Aquí les contamos. Aunque parece un tema alejado, la deuda externa afecta a los colombianos. A pesar de que usted no tenga deudas hipotecarias, créditos con entidades bancarias o en algunos casos préstamos hasta educativos, usted debe cerca de 12 millones de pesos. Esa cifra es el resultado de dividir 171.000 millones de dólares de la deuda externa de Colombia por los 50 millones de colombianos. Cada uno debería un total de 3.420 dólares, es decir, 12 millones de pesos. Según especialistas, a medida que aumenta la deuda externa, que representa el 54,6% de la economía colombiana, aumentan los impuestos. A medida que haya más deuda externa, pues el Estado de sus ingresos debe considerar una mayor parte de esos ingresos para cubrir los servicios de la deuda. En los últimos 3 años ha incrementado esta deuda. En 2021, la segunda más alta, cerró en 54,6%. En el 2020 cerró en 57%, que fue la más alta. Y para el 2019 cerró en 51,9%. 71,7 billones destinó el gobierno nacional este año para pagar la deuda externa que tiene Colombia.
Asimismo, para el año 2022, la subida del dólar afectó al gobierno nacional, pues es equivalente en pesos de la deuda externa que se ha incrementado hasta un 30% debido a la devaluación de la moneda. Ahora bien, no significa que la nación se esté endeudando más, sino teniendo como referencia el dólar, la deuda subió apenas un 2.57% o 1.3% porcentuales del PIB durante los primeros 7 meses. Y para julio ya llegó a representar un 50.7% del Producto Interno Bruto. El gobierno por ahora tiene previsto, como le decía anteriormente, en la noticia, 78 billones de los 405 aprobados para el presupuesto nacional del 2023 para pagar parte de la deuda a los bancos internacionales. Ya para el año 2023 es una situación de especial atención, no solo por los volúmenes que registra, sino por los cambios en las principales variables macroeconómicas, como la tasa de cambio, que es el dólar, las tasas de interés y la tasa de inflación, que pueden impactar. El análisis de las gráficas de perfil de vencimiento y concentración de la deuda se realizan mediante la moneda del dólar y comparten la característica de que ambas representan los valores de vencimiento de deuda tanto externa como interna que posee Colombia, siendo la diferencia de la forma que lo representan. Estas gráficas muestran cómo Colombia va a saldar la deuda a lo largo de los años, siendo desde 2023 hasta 2050, donde se va a presentar una deuda total de 187,8 billones de dólares, donde 114 billones equivalen a la deuda interna, representando el 60,7% de la deuda total, y el 39,3% restante representa a la deuda externa, que equivale en unos 73,8 billones de dólares, debido a que el país posee una mayor concentración de la deuda interna frente a la externa. En las gráficas se puede observar cómo la misma predomina por encima de la deuda externa, que para 2023 se realizará el pago de mayor valor de la deuda interna, representando unos 10,7 billones de dólares, pero solamente va a representar en general el 5,6% de la deuda total. Se puede observar en la línea de tiempo que entre el año 2023 al año 2037 se considera como el corto plazo, siendo estos años donde se va a concentrar la mayor cantidad de pagos, que específicamente para el 2024 va a ser el año donde mayor deuda tanto interna como externa se va a saldar, teniendo un valor de 14,5 billones de dólares y representando el 7,6% de la deuda. Ya cuando queremos mirar los años con menor pago tanto de deuda interna como externa, se puede observar que en el año 2036 se presentará el de menor pago de deuda interna, equivalente a 2,6 billones de dólares, y para el caso de la deuda externa se presentará ya en el año 2038 con un valor de 0,8 billones de dólares. De esta manera, finalizado el año 2037, se tiene previsto que Colombia salde su deuda en un 82,2% de la deuda total, y para los años siguientes el pago genera una disminución considerable, donde en su mayoría se representa únicamente por la deuda externa, ocasionando que en algunos años solamente se vaya a pagar la misma. Y ya para el año 2050, en un principio Colombia terminará de pagar el valor total de la deuda, tanto en el caso de la interna como de la externa. Aún así, como podrán ver en el caso de la concentración de la deuda, se darán cuenta que existe una deuda externa para el caso del año 2060. Esto es ocasionado debido a que es una deuda nueva generada en el año actual y se tiene previsto pagarla en un muy largo plazo, y debido a esto no se toma en cuenta como deuda actual a saldar, y esto se representa en el caso del perfil de vencimiento, generando que toda deuda que se genere después del año 2050 no se tomará en cuenta para el análisis actual. A continuación daremos la definición de qué es un test, esto para entender mejor una gráfica o curva de rentabilidad test que más adelante será explicado. Es importante recordar que los test son esos títulos de deuda pública que son expedidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República, y el objetivo de estos es finalmente obtener financiación para las actividades netamente del gobierno, y se trata de emisiones definidas como renta fija, y pues es la nación quien se encarga del pago de los intereses sobre estas mismas. La curva de rentabilidad de estos test que ya se explicaron es proporcionada por el Grupo Aval y es utilizada como una herramienta para el Banco Central y los agentes de mercado que intervienen, ya que provee información relevante sobre las expectativas. Es decir, que es una curva que está diseñada para futuros
Su línea negra es la tendencia al cierre del 28 de abril, en este caso pues del 2023, y su línea roja representa los cierres al 18 de marzo del 2023. La curva de rentabilidad TES está diseñada sobre proyecciones, ya que claramente es hacia futuro. En esta tablita encontramos discriminado año por año desde el 2024 hasta el 2034, es decir, los siguientes 10 años está año por año, de ahí hace como un salto al 2036, 2042 y finaliza en el año 2050. Finalizan este año porque tal como el perfil de vencimiento lo explica, sería el año en el que Colombia terminaría de subsanar la deuda que ha venido adquiriendo, esto hablando de deuda interna, y hacia este costado encontramos los porcentajes a los cierres y de abril y de mayo, y finalmente los vencimientos sobre estas mismas. Finalmente es importante decir que en el último informe entregado por Corfi Colombiana se encuentra un balance de tenedores de TES. Aquí encontramos que quienes lideraron estas compras netas de TES fueron los fondos de pensiones y cesantías, que incrementaron su tendencia en 4,7 billones. También encontramos las compañías de seguros con 2,1 billones y los bancos comerciales con 1,4 billones. La concentración del mercado se encuentra en estos tres sectores o en estos tres tenedores, como lo podemos ver, con un porcentaje mucho mayor los fondos de pensiones y cesantías y los bancos comerciales.